detrás del mito. Doctor Canoche, el momificador del Ávila. A mediados del siglo XIX vivió en el Ávila un médico alemán, el cual construyó en la montaña la finca Buenavista, a la que anexaría además un mausoleo para así colocar las momias de sus familiares a medida que estos iban muriendo y a los que embalsamaba con una fórmula secreta. Hoy día, sus famosas momias ya no existen. De su residencia y las tumbas solo quedan escombros, pero no está de más recordar su interesante historia. Gottfried August Canoche nació en Alemania el 17 de marzo de 1813. Luego de estudiar medicina y especializarse como médico cirujano en Alemania, emigró a Venezuela en 1840 y poco después trajo a su esposa, sus hijos y a dos primas, las hermanas Josephine y Amalie Weissman, las cuales se terminarían convirtiendo en sus enfermeras y asistentes. Luego de su llegada a Venezuela, Canoche decidió residenciarse en La Guaira para así atender a la comunidad alemana de aquel lugar en esa época. Pero luego ganó su fama de persona caritativa al atender a pacientes pobres sin cobrar. Además, cabe reconocer su lucha contra la epidemia de cólera que azotó a la región entre los años 1854 y 1855. Por otro lado, se encargó de reorganizar el hoy inexistente Hospital San Juan de Dios de La Guaira, institución que de hecho llegó a dirigir. Por aquellos años, en un sector llamado Palmar de Cariaco, cerca de Galipán, Canoche compró una antigua hacienda cafetalera donde construyó su hogar, la finca Buenavista. También edificó un mausoleo de 20 metros de altura con 6 nichos para su familia, al igual que un laboratorio para así poder llevar a cabo sus experimentos con cadáveres que harían de su nombre toda una leyenda. Muchos de los enfermos que morían en el Hospital San Juan de Dios de La Guaira no eran reclamados por familiares, por lo que el doctor Canoche se las ideó para llevárselos a su laboratorio en Buenavista. Y es que el doctor Canoche estuvo trabajando con mucho interés en desarrollar un método para embalsamar los cuerpos sin necesidad de extraer los órganos. La composición exacta de su fórmula nunca fue descubierta. Así, el doctor Canoche logró momificar varios cuerpos, de los cuales utilizó algunos a modo de centinelas para ahuyentar a los intrusos y ladrones de su propiedad. Los métodos de Canoche se terminaron dando a conocer entre los sectores más altos de la sociedad venezolana, quienes no tardaron en solicitar sus servicios. Entre las personalidades que pararon a manos del doctor se encuentran el político y periodista Tomás Lander, fundador del Partido Liberal y del periódico El Venezolano. Tras ser embalsamado, sus familiares lo vistieron y sentaron en su mesa de trabajo cerca de la entrada de su casa, lugar donde permaneció por 39 años hasta que en 1884 el presidente Antonio Guzmán Blanco ordenó el entierro de la momia. El doctor Canoche murió en Buenavista el 12 de enero de 1901 a los 88 años de edad. Sintiendo la cercanía de su muerte, el doctor había dejado preparada una dosis de su fórmula modificadora para que Amalie Weissman se la inyectara llegado el momento de su muerte, para luego ser puesto en su nicho del mausoleo. Luego de la muerte de Amalie Weissman, la cual vivió otros 20 años en la finca Buenavista, esta fue cerrada y las llaves de la casa fueron arrojadas al mar. Buenavista no se salvó de los cazadores de tesoros y de la búsqueda de la famosa fórmula, lo cual causó el deterioro y posterior ruina del lugar. Las momias, algunas fueron robadas y otras enterradas por orden del Ministerio de Sanidad en 1959 y en su lugar fueron colocadas réplicas de plástico.
119 años después de la muerte del doctor Canoche, el vampiro del Ávila, como le solían llamar, moradores del lugar aseguran que en Galipán se oye su voz y que puede vérselo caminar junto a sus familiares sobre los escombros de la hacienda Bellavista. Buscan sus cuerpos.